¿Qué tal? Bienvenidos. El tema de hoy será despacho aduanal. El despacho aduanal es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancías a nuestro territorio y que deben de ser realizados, como el nombre lo dice, por las aduanas, que pueden ser marítimas, fronterizas o internas. ¿Cuáles son las aduanas marítimas? Justamente las que están establecidas en algún puerto. Los principales puertos comerciales en nuestro país es el de Manzanillo y el de Veracruz. Puertos y aduanas por donde ingresa la mayor cantidad de mercancía a nuestro territorio. ¿Cuáles son las aduanas fronterizas? Justamente, como el nombre lo dice, las que están establecidas en la franja fronteriza del norte de nuestro país y al sur. Y las aduanas internas son aquellas establecidas en cada estado para facilitar el trabajo y agilizar las acciones de las aduanas cuando se exporta la mercancía o se importa. Dentro del despacho aduanal, los principales agentes que participan dentro del mismo son las autoridades gubernamentales, los destinatarios, los propietarios, los poseedores y los agentes o apoderados aduanales autorizados. ¿Quiénes son cada uno? Las autoridades son justamente los representantes aduanales. Los destinatarios, aquel que va a recibir la mercancía. El destinatario, el propietario, aquel al cual la mercancía se encuentra asignada dentro de la factura, que sin importar que yo como exportador la tenga, la mercancía ya pertenece al importador. Ahí estamos hablando de un propietario y de un poseedor, quien tenga la mercancía en ese momento. Y por último, el agente o apoderado aduanal, que es aquel que funge como representante de la empresa ante las distintas aduanas. En esta gráfica podemos visualizar cómo se integra el despacho aduanal. El despacho aduanal, como primera actividad, es justamente el depositar la mercancía ante la aduana, sin importar en cuál de las tres se encuentre. La acción del despacho aduanal inicia cuando la mercancía llega o se coloca en la aduana. Posteriormente, se deposita en los almacenes especiales de las aduanas para ser depositada más adelante a un régimen aduanero. ¿Y qué es un régimen aduanero? Es justamente la clasificación con la que la mercancía entra a territorio nacional. ¿Bajo qué características la mercancía está dentro del país? Posteriormente, el agente o apoderado aduanal efectúa la inspección previa de las mercancías. En otras palabras, se checa que el pedimento, el documento que avala la entrada de la mercancía, coincida con la mercancía o con las características de la mercancía que está ingresando al país. Si el pedimento aduanal y la factura dicen que se trata de pantalones de mezclilla, en las cajas venga justamente pantalones de mezclilla y no se declare pantalones de mezclilla, ingreses droga, ingreses café, ingreses productos explosivos. Posteriormente se clasifica la mercancía y se determinan las contribuciones a pagar y los documentos a presentar. De manera simple, ya identificamos que la mercancía que ingresa coincide con el documento que la respalda. Ahora vamos a identificarla y clasificarla para poder establecer cuál es el impuesto que ésta va a pagar al ingresar al país. Como vemos, esto se encuentra establecido en los artículos 14, 23, 25, 29 y 30 de nuestra ley aduanera. ¿Y cuáles son los plazos que nos establece dicha ley para poder sacar la mercancía de dichos recintos especiales? 3 días para mercancía perecedera, 3 meses para exportaciones y 2 meses
para los demás productos. Pero ¿qué es una mercancía perecedera? Aquella que, sin tener una fecha de caducidad establecida por el productor, pierden sus características físicas y se descompone, se echa a perder. Aquí principalmente estamos hablando de productos alimenticios. Así también dentro de la ley aduanera, en los artículos 16A, 38, 40, 41, 42, 81 y 81A, se formula la declaración fiscal que va a tener la mercancía. Se declara mediante el pedimento que ya hemos mencionado hacia dónde se podrá clasificar dicha mercancía para la prevalidación. Posteriormente se valida la información y se proporciona, se valida la información que se proporciona dentro del documento para posteriormente imprimir dicho pedimento que servirá para realizar el pago correspondiente de los impuestos ante el banco establecido dentro de la aduana, para más adelante recoger la mercancía de las aduanas, que será presentado al módulo de identificación, que es básicamente un semáforo rojo o verde, en el cual si al momento en el que se llega la mercancía a esta etapa, sale un semáforo verde, la mercancía cruza sin verificarse. Por el contrario, si al momento en el que la mercancía llegue se prende el semáforo en rojo, la mercancía se detiene y se valida, se verifica nuevamente para constatar que coincidan los paquetes con el pedimento. Y hace un momento hablamos de los regímenes aduaneros, que es la característica en la que la mercancía ingresa a territorio nacional. Y los regímenes aduaneros se encuentran establecidos dentro del artículo 90 de nuestra ley aduanera. Y un régimen aduanero es, como ya he mencionado, bajo qué característica va a entrar la mercancía a territorio nacional. Y estas características pueden definirse o clasificarse como definitivos, temporales, depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación en recinto y recinto fiscalizado. ¿Cuáles son los regímenes definitivos? Sin importar si es de importación o exportación, son aquellos en los que la mercancía ya no sale de territorio nacional. Estos productos generalmente son productos ya terminados. Hablamos de computadoras, de ropa, de lentes, de calzado, de productos alimenticios, que así como están empaquetados, así pasan a ser consumidos por los clientes o consumidores. ¿Y cuáles son los productos o el régimen temporal? Aquel en el que la mercancía entra por un determinado periodo o tiempo, o bien sale del país de manera provisional para retornar al país de origen. Estos productos suelen ser aquellos que van a sufrir cierta transformación. Aquí podríamos hablar de las maquilas establecidas en Puebla. Ingresa mezclilla proveniente, un ejemplo, de Estados Unidos, se fabrican los pantalones y posteriormente esos pantalones son regresados a Estados Unidos. Ahí estamos hablando de un régimen temporal. Ingresa la mercancía, que es la mezclilla, sufre cierta transformación y esa mezclilla se regresa al país de origen transformado en pantalones o jeans. El depósito fiscal es cuando la mercancía se mantiene dentro del territorio por cumplir o incumplir con una determinada norma de origen o normativa legal dentro del territorio. El tránsito de mercancías es cuando los productos pasan momentáneamente en el transporte por territorio nacional. Y ahí hablamos de tránsito interno o tránsito internacional o externo. ¿Cuál es la diferencia de los dos? El tránsito internacional, un ejemplo puede ser que mercancía ingresa por la frontera de Guatemala, circula todo nuestro territorio nacional, llega a la frontera de Tijuana para
distribuir el producto en Estados Unidos. Ahí únicamente la mercancía circuló por el país, no permaneció fija durante un tiempo determinado en algún estado. Y el tránsito interno es cuando la mercancía circula, ingresa del extranjero y circula dentro del país durante un periodo determinado para transformarse quizás y posteriormente ser exportado. La elaboración, transformación o reparación en recinto. ¿A qué se refiere este régimen? Es cuando la mercancía ingresa y permanece exclusivamente en la aduana para sufrir cierta transformación. En este caso, podríamos hablar de cuando algún equipo o maquinaria requiere reparación, en la cual la mercancía o la maquinaria más bien llega a la aduana, permanece de manera temporal en la misma para ser reparado o reemplazado y posteriormente vuelve a ingresar al país. Y por último, recinto fiscalizado es cuando de alguna manera la mercancía se decomisa por incumplir con alguna normativa. Y dentro de los regímenes aduaneros, uno de los principales actores en todo este proceso son los agentes aduanales. Y un agente aduanal, como ya lo hemos mencionado hace un momento, es la persona física autorizada por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías en cualquiera de los regímenes aduaneros antes mencionados, previsto en el artículo 159. ¿Quién es un agente aduanal? Un agente aduanal es aquel que recibe una autorización por parte de la Secretaría de el Servicio de Administración Tributaria o bien la Secretaría de Hacienda para poder fungir como intermediario y representante gubernamental para poder realizar las operaciones comerciales. Como bien menciona el concepto, se requiere de una patente. Esa patente es justamente el permiso que se le otorga al agente aduanal por parte del sistema de administración tributaria para poder ejercer acciones dentro de las aduanas. ¿Y cuáles son las principales acciones del agente aduanal? Tal como lo establece el artículo 161. Mantener su oficina principal en el lugar en el cual le fue asignada su adscripción. Ser ilimitadamente responsable por los actos de sus empleados o dependientes autorizados y de sus mandatarios. En otras palabras, es el responsable de cualquier acto ilícito que la empresa a quien representa realice. Si la empresa exportadora declara cierta mercancía y en el empaque va otra mercancía, aquí el principal responsable es justamente el agente aduanal, que es el que funge como representante de la empresa ante la dependencia gubernamental que es la aduana. Ocuparse personal habitualmente de las actividades propias de su función, del conjunto de acciones que establece el artículo 161 y someterse a los exámenes periódicos para poder convocar actualmente de manera general el Servicio de Administración Tributaria. Bien chicos, esto es todo de mi parte por esta semana. Nos vemos con el siguiente tema más adelante.